en nuestra charla de hoy, que se titula Importancia del control de Campylobacter en la industria alimentaria, y nos la va a impartir Joana Hernández. Así que, Joana, si puedes ponerte la cámara para que te veamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Joana. Voy a presentar a Joana Hernández Dávila. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca, con máster en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua también por esta universidad. Comenzó su andadura profesional como becaria en LabVIAL y desde entonces ha ido desarrollando y actualizando sus conocimientos y capacidades con formación continua, acumulando más de 10 años de trabajo y experiencia en laboratorio vinculados a la seguridad alimentaria. Actualmente, Joana es directora técnica del área biológica de LabVIAL, gestionando los distintos departamentos de microbiología, serología y biología molecular. Así que muchísimas gracias, Joana, por estar con nosotros hoy, por la mañana y por la tarde. Así que cuando quieras puedes iniciar la presentación. Vale, muchas gracias. Primero agradecerte, Ana, la presentación, a Paula también la organización para hacer posible el desarrollo de esta ponencia y a todo el equipo Biomerier por contar conmigo y con LabVIAL para llevarla a cabo. Espero haceros pasar un rato agradable en esta mañana, hacer lo más posible, en el grado de lo posible, amena la jornada y que todos os podáis llevar algo nuevo cuando terminemos. Así que vamos a por ello. Antes de comenzar con el tema concreto de la ponencia, quiero, un segundo que minimizo aquí, que acaba de salir la cámara. Ahora. Quiero acercaros un poco nuestra empresa, quiero acercaros un poco LabVIAL. Probablemente algunos lo conozcáis. Ahí. Pero otros no. Entonces, quiero explicaros un poco a qué nos dedicamos. LabVIAL es un laboratorio de análisis que está ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo, enfocado a ofrecer un servicio analítico integral en el sector agroalimentario. Lo que tenemos como fin, nuestra finalidad, es aportar la información de utilidad a todos los eslabones de esta cadena para permitirles tomar decisiones bajo un criterio técnico y en el menor tiempo posible. Os he dejado nuestro teléfono y nuestro correo general por si en algún momento podemos ayudaros. Como comentaba Ana, la presentación la vais a tener, por lo que no es necesario que toméis ninguna nota. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues somos un laboratorio que está estructurado en 5 departamentos: microbiología, serología, aguas, biología molecular y departamento de físico-químico. Y también quiero contaros que tenemos un grupo especializado de técnicos en toma de muestras, los cuales facilitan mucho el día a día de nuestros clientes. Además, contamos con un catálogo analítico que contiene más de 400 determinaciones. ¿Y cómo llevamos a cabo todo esto? Pues apostando por acreditaciones y certificaciones que avalan nuestra competencia técnica mediante GMP Plus e ISO 17025, que avalan nuestro sistema integral mediante la ISO 9001 y, por supuesto, orientando todo al cuidado del medio ambiente, según la 14001. Pero todo esto va unido a un gran equipo de profesionales y a un gran equipo humano, como decíais en la presentación, que hemos ido creando en LabVIAL con el paso de los años, facilitando el desarrollo profesional de cada uno de nosotros y también enriqueciéndonos personalmente. Porque todos los trabajadores de LabVIAL somos apasionados por nuestro trabajo, lo que hace que nos involucremos mucho más en el día a día y sobre todo en los nuevos proyectos que emprendemos. Siempre representando y consolidando los valores de nuestra compañía: cercanía, honestidad y el hecho de apreciar el valor del tiempo. Cercanía porque establecemos relaciones estrechas con nuestros colaboradores, de manera que sus objetivos terminan siendo los nuestros. Honestidad, siempre aportando información. No solo damos un resultado, sino aportamos esa información añadida que supone, basándonos en el buen funcionamiento de nuestro sistema integral y de nuestro sistema de calidad, y apreciando el valor del tiempo, porque sabemos lo importante que es obtener resultados cuanto antes para la toma de decisiones, sobre todo en la industria alimentaria, cuando tener un resultado rápido supone liberar producto, tener más espacio en el almacén, poder producir más, al final es una cadena.
Y ahora que ya me conocéis, ya os he presentado un poco la CIAE, sabéis qué hacemos y a qué nos dedicamos, vamos a empezar directamente con el tema de la ponencia, la importancia de Campylobacter, del control de Campylobacter en la industria alimentaria. Bueno, pues no podemos empezar esta ponencia sin dedicar una diapositiva a la explicación del microorganismo en cuestión, Campylobacter. Perdonad. Este género Campylobacter engloba un grupo de bacterias gram negativas con morfología de bacilo y móviles. Móviles porque tienen un flagelo polar en uno o ambos extremos. Además, se caracterizan por su crecimiento, siempre bajo condiciones de microaerofilia, es decir, necesitan oxígeno para crecer, pero en una menor proporción al oxígeno que podemos encontrar en la atmósfera. Y con una temperatura óptima de crecimiento entre 37 y 43 grados. Este género, Campylobacter, engloba un total de 17 especies y 6 subespecies. Y al respecto del género quiero comentaros una curiosidad, y es que el conocido actualmente Helicobacter pylori, causante de infecciones estomacales en ocasiones duraderas y de difícil tratamiento, fue en su descubrimiento englobado dentro de este género Campylobacter, pero tras su secuenciación se vio que había que incluirlo dentro del género Helicobacter. Comparten el mismo orden Campylobacter y Helicobacter en la rama microbiológica. Además, veis en la diapositiva que he incluido una interrogación en un bocadillo. Bueno, pues esto se debe a que si buscamos en bibliografía la morfología que presenta este microorganismo, encontramos varias denominaciones. Encontramos que Campylobacter tiene una forma helicoidal, tiene una forma de bacilo, un bacilo curvo, una forma en coma, que se observa con forma de S. Y bueno, es curioso porque en la TIAL tenemos mucha experiencia trabajando con este microorganismo. Implantamos hace años la técnica de detección y esto ha hecho que estemos muy familiarizados con él, que tengamos el ojo hecho a la observación al microscopio. Y es que esta caracterización al microscopio de Campylobacter no es nada fácil. Puede variar, Campylobacter puede variar. Su forma depende del tiempo de incubación de la bacteria, de la edad del cultivo que estemos examinando, del medio de cultivo del que estemos partiendo para realizar esta confirmación. Todo esto influye en la observación microbiológica. Lo veremos más adelante porque incluso en la norma hace una pequeña anotación al respecto, pero sí que es algo importante en cuanto a la caracterización del microorganismo. ¿Y qué causa Campylobacter? Bueno, pues Campylobacter genera una enfermedad zoonótica llamada campylobacteriosis. Esta enfermedad causa sus primeros síntomas entre 2 y 5 días después de la infección. Una infección que puede ser similar a un cuadro de apendicitis. Los síntomas clínicos más frecuentemente detectados son diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos e incluso en ocasiones, mínimamente, pero sí que ha habido casos, hay unas posibles complicaciones que os las indico también, artritis reactiva, hepatitis, pancreatitis, abortos e incluso trastornos neurológicos como el síndrome Guillain-Barré, en el que el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso periférico generando una parálisis progresiva en las extremidades. Entonces, según hemos visto hasta ahora, Campylobacter no genera una enfermedad grave en la mayor parte de sus casos. Tiene síntomas clínicos detectados, pero no son graves. ¿Por qué entonces es tan importante el control de Campylobacter dentro de la industria alimentaria? Pues por dos problemas principalmente. Porque el número de casos diagnosticados en Europa es mayor que el de cualquier otra enfermedad zoonótica. Y porque Campylobacter tiene una gran capacidad de formar biofilms, lo cual complica su eliminación en superficies de industrias de maquinaria, generando grandes pérdidas económicas dentro de la industria alimentaria. Vamos a profundizar un poco más en estos dos problemas que genera la bacteria.
El primero de ellos, el número de casos diagnosticados en Europa. En 2018, la campilobacteriosis fue la zoonosis notificada con mayor frecuencia realmente desde el 2005, representando por sí sola el 70% de todos los casos notificados en este año. En el gráfico podemos ver que los casos de 2018 de campilobacteriosis llegaron a alcanzar los 246.571, triplicando los casos detectados diagnosticados por salmonelosis. Estos datos los he obtenido del informe anual que emite la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, un informe que está disponible y podéis consultar. Además, es muy interesante y facilita datos importantes. Y he querido resumiros un poco los datos a nivel europeo y sobre todo centrándonos en nuestro país. Podemos ver una tendencia creciente desde el 2014 hacia el 2018, pasando en Europa de unos 237.000 casos en 2014 a unos 248.000 en 2018. En España pasamos en 2014, teníamos diagnosticados 11.400 casos y en 2018 18.000 casos. De estos 18.000 casos, unos 11.000 fueron reportados con causa desconocida, 7.000 con origen doméstico y 322 casos fueron notificados partiendo de brotes declarados de transmisión alimentaria. Observamos esta tendencia creciente no solo en España, sino también en otros países europeos como son Austria, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Además, en 2018 se notificaron 60 muertes por campilobacteriosis, lo que supone un porcentaje de letalidad en la Unión Europea de 0,03%, un porcentaje que se ha mantenido a lo largo de los 5 últimos años. Esto quiere decir que aunque la tendencia en el diagnóstico de casos sea creciente, al menos el número de muertes se mantiene. No se observa un crecimiento también en ello. Además, en este informe de la EFSA se aportan datos a nivel de especie a partir de 24 Estados miembros. Es decir, de estos 24 Estados miembros, suponen el 55,2% de los casos confirmados de campilobacteriosis en el 2018. De este 55,2% de casos, un 84% aproximadamente fue producido por la especie Yeyuni, por Campylobacter jejuni, y un 10%, en torno a un 10%, por la especie Campylobacter coeli. De modo que el 6% restante fue debido a otras especies, entre las que podemos encontrar Campylobacter lari, Campylobacter fetus y Campylobacter usaliensis. Hablamos en un principio de que eran dos problemas importantes los que generaba esta bacteria dentro de la industria alimentaria. Por un lado, el número de casos diagnosticados en Europa, que ya lo hemos estado desarrollando, y por otro lado, la gran capacidad de formar biofilms. ¿Qué es un biofilm? Un biofilm es una matriz polimérica producida por algunos microorganismos que les permiten adherirse a las superficies y crear entornos adecuados para su crecimiento. Y esto les da una gran adaptabilidad al medio ambiente y una gran resistencia al estrés ambiental. En industria alimentaria, la presencia de biofilms constituye un riesgo evidente para la salud humana, ya que estas matrices pueden contener microorganismos patógenos que aumentan la resistencia a la desinfección, generando con ello una mayor probabilidad de contaminación de producto y una mayor probabilidad de enfermedad de transmisión alimentaria. En cuanto a la capacidad de formar biofilms, el grupo Microbio llevó a cabo a lo largo del 2017 un estudio que evaluaba esta capacidad. Os he dejado también los autores del estudio porque la verdad que es muy interesante y aunque yo lo voy a explicar de manera resumida, merece la pena dedicarle un poco más de tiempo. Este estudio evalúa la capacidad de formar biofilms considerando tres variables. Por un lado, enfrenta las cepas aisladas en la cadena alimentaria frente a las cepas aisladas de casos clínicos.
Por otro lado, diferencia entre la capacidad generada por Campylobacter jejuni y por Campylobacter coli a nivel de especies, considerando las dos especies causantes de la mayor parte de campylobacteriosis diagnosticadas en Europa. Y en tercer lugar, la capacidad en superficies limpias frente a la capacidad en superficies sucias. ¿Y qué concluyeron? ¿A qué conclusiones llegaron en este estudio? Bueno, pues vamos a verlas según las variables estudiadas. En primer lugar, las cepas de Campylobacter provenientes de la cadena alimentaria tuvieron una mayor capacidad de formar biofilms que las cepas provenientes de casos clínicos, aisladas de casos clínicos. Se deduce, por tanto, que esta capacidad de formar biofilms es una herramienta de prevalencia dentro de la cadena alimentaria. En segundo lugar, se descubrió que Campylobacter coli presenta una mayor capacidad de formar biofilms que las especies de Campylobacter jejuni. Y esto realmente es una paradoja, porque hemos visto anteriormente que la mayor parte de las campylobacteriosis son generadas por la especie Campylobacter jejuni. Y es que hay una emergencia declarada en los últimos años que reporta que las cepas de Campylobacter coli encontradas son más resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Y por último, se llegó a la conclusión de que las cepas de Campylobacter generaban más biofilms en superficies limpias que en superficies sucias, antes del proceso de desinfección. Por tanto, esta capacidad que tiene Campylobacter de generar biofilms es preocupante a nivel de industria, influyendo mucho en la problemática generada respecto al volumen de casos detectados. Dada la incidencia de esta bacteria en nuestra sociedad, el número de casos diagnosticados como enfermedad zoonótica en Europa, se hace imprescindible el hecho de aplicar medidas de control. ¿Y dónde aplicamos estas medidas de control? ¿Dónde las aplicamos? Pues primero tenemos que pensar en dónde encontramos esta bacteria, dónde encontramos Campylobacter. La principal vía de transmisión del microorganismo son los alimentos. Podemos encontrar esta bacteria en las carnes crudas, poco cocinadas, en la leche cruda o la leche mal hervida, en productos lácteos, en mariscos, en hielo e incluso en ave. Y este Campylobacter está ampliamente distribuido en la mayoría de animales de sangre caliente, colonizando de forma natural su tracto intestinal. Y es prevalente en muchos animales de consumo humano, como son las aves de corral, vacuno, porcino, las avestruces incluso. Pese a ello, la legislación actual únicamente ha impuesto criterios de higiene para la agricultura. ¿Y dónde debemos aplicar las medidas de control? Pues a lo largo de toda la cadena alimentaria, partiendo desde las explotaciones, las granjas, el procesado, la venta y, por supuesto, llegando hasta el consumidor. Brevemente he mencionado algunas medidas de control en cuanto a estos diferentes apartados de la cadena alimentaria dentro de la agricultura. Por ejemplo, en la explotación es básica la limpieza y la desinfección, no solo para Campylobacter, sino como criterio general. Además, es importante controlar el movimiento de personas y el movimiento de equipos, basándose siempre y teniendo como premisa principal la bioseguridad. En el matadero podemos recalcar las condiciones de higiene para tratar de reducir la contaminación por heces durante el sacrificio, siempre guiándose por los criterios de higiene que marca la normativa, que marca la legislación. Y en cuanto a la industria transformadora, es importante la manipulación higiénica, así como mantener la cadena de frío durante el transporte, almacenamiento y distribución. Algo importante, que es una medida de control con valor añadido, es contar en todas estas fases de la cadena alimentaria con personal formado y concienciado,
con el problema. De modo que no trabajen porque sí, sino que sepan lo que está en juego. Pero es cierto que de nada sirve que la industria alimentaria se implante en todas las medidas posibles, esforzándose para minimizar en lo posible el riesgo de transmisión, si luego los consumidores en casa no llevamos a cabo unas buenas prácticas alimentarias y si no tenemos en cuenta las consideraciones de los proveedores de cada producto en cuanto a la fecha de caducidad, el tiempo de cocinado, la manera de cocinarlo y la temperatura de almacenaje. Por tanto, dada la incidencia del microorganismo, el 1 de enero del 2018 entró en vigor el Reglamento 1495 que modificaba al Reglamento 2073 del 2005, incorporando criterios microbiológicos frente a este microorganismo, Campylobacter. Este es el cuadro resumen de lo que nos indica este reglamento. Aplica a canales de pollo de engorde. Las muestras deben ser tomadas de la piel de cuello de entre 15 y 20 canales después de su refrigeración. La frecuencia del muestreo debe ser semanal, variando el día de la semana de la toma. Además, el reglamento indica que esta frecuencia puede reducirse a una vez cada 2 semanas si se obtienen resultados satisfactorios durante 52 semanas consecutivas. Si nos fijamos en el plan de muestreo, contando con una frecuencia semanal, con un total de análisis de 50 análisis, el criterio establecido permite, a partir del 1 de enero del 2020, que máximo 15 de estos análisis llevados a cabo superen el límite establecido por la legislación. Además, este criterio se reduce en el 2025, cuando se permitirá que tan solo 10 muestras superen el límite establecido. Este límite establecido está orientado a la concentración de Campylobacter por gramo de piel de cuello de pollo. Concretamente, se establecen en 1000 UFCs por gramo. También vemos cómo en el reglamento se indica el método analítico de referencia por el cual se debe llevar a cabo este análisis de recuento. Y también se acepta el uso de métodos alternativos equivalentes. ¿Y qué son estos métodos alternativos equivalentes? Bueno, pues el Reglamento 2073, que recoge los criterios microbiológicos aplicables a microorganismos en los alimentos, reconoce los métodos alternativos como autorizados siempre que cumplan 3 condiciones. Que estén validados según la norma 16140 de validación de métodos frente al método de referencia. Que estén validados para el grupo de microorganismos al que hace referencia, que estén validados frente al grupo de alimentos al que hace referencia el criterio microbiológico en cuestión. Y que estén certificados por un organismo de certificación independiente. Además, si estos criterios se superan, establece unas acciones a llevar a cabo que implican mejoras en la higiene del sacrificio, una revisión de los controles del proceso, del origen de los animales y de las medidas de bioseguridad en las explotaciones de origen. También este reglamento hace referencia a las temperaturas de conservación y de transporte de estas muestras. Deben estar siempre entre 1 y 8 grados. A ver. Continúo. Vale. Y hace referencia también a que desde la toma de muestras hasta el comienzo del análisis no pueden transcurrir más de 48 horas, si no podría verse afectada la integridad de la muestra. Además, debemos considerar que Campylobacter es muy sensible a la congelación, de modo que estas muestras no deben alcanzar los 0 grados, bajo ningún concepto. Esto es importante a la hora del transporte de muestras. Cuando utilizamos acumuladores de hielo, es importante que estas muestras no estén en contacto directo con ellas, para que no alcancen esta temperatura. Aplicando este reglamento, se espera en un futuro
conseguir una reducción de hasta un 50% del riesgo para la salud pública por consumo de carne de pollo. Vemos que el reglamento establece el método de referencia y la posibilidad del uso de métodos alternativos. Vamos a comentar ya el método de referencia. El método de referencia es la norma 10.272/2. Esta norma establece el método de referencia en cuanto al recuento de Campylobacter en piel de cuello de pollo. Se trata de una técnica tradicional de siembra en placa utilizando un agar modificado de carbón activo. Este medio de cultivo es un medio de cultivo sólido en placa, de color negro, como el que veis en la imagen, en el cual las colonias de Campylobacter crecen en tonos grisáceos, con un brillo metálico, con morfología plana y de aspecto húmedo y con tendencia a extenderse en el agar. Además, hay una parte de la norma que ya os adelantaba al principio de la ponencia, que he querido recalcaros, y de hecho os he citado aquí textualmente. Se trata del apartado 9.3 de enumeración de colonias características, en el cual se indica que el reconocimiento de colonias de Campylobacter es en gran medida una cuestión de experiencia, ya que su apariencia no varía solo entre especies, sino puede variar al utilizar diferentes lotes de los medios de cultivo. Es lo que veníamos comentando. Realmente la observación al microscopio de Campylobacter es compleja, los técnicos tienen que tener una formación alargada en el tiempo, tienen que haber realizado muchos análisis de Campylobacter, contando con diferentes matrices, no solo utilizando cepas de colección. La misma norma nos lo indica. Y en esta diapositiva he hecho un pequeño esquema para comentar un poco el proceso de la norma en concreto. Partimos de una dilución 1:10 de la muestra, realizando una pesada de 10 gramos y añadiéndole un volumen de 90 mililitros de agua peptonada. Y esta muestra se homogeniza. Una vez homogeneizada, lo que hacemos es tomar una porción de volumen y sembrar en placa en superficie, siempre bajo los criterios de la norma 7218. Podemos sembrar 2 placas de la misma dilución o sembrar una placa de 2 diluciones consecutivas. No me voy a meter mucho más en eso, si lo necesitáis me lo decís. Estas placas las vamos a incubar en torno a 48 horas, a 41,5 grados, en condiciones de microaerobiosis. Transcurrido este tiempo, vamos a llevar a cabo el recuento de colonias características en las placas sembradas, es decir, las colonias que sean grisáceas, con brillo metálico, planas, lo que hemos comentado antes. Y contaremos todas aquellas placas que tengan menos de 150 colonias características. De estas placas vamos a seleccionar 5 colonias características, concretamente 5 colonias características de cada dilución que hayamos sembrado. Y de estas colonias seleccionadas vamos a llevar a cabo la confirmación. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta confirmación? Bueno, pues según la norma, de cada colonia seleccionada vamos a tomar la mitad y la vamos a sembrar en una placa de agar sangre no selectivo. Esta placa la vamos a incubar en aerobiosis, esta vez en presencia de oxígeno, durante 48 horas y a 25 grados. De modo que transcurrido este tiempo, al realizar la lectura de la placa, comprobemos que hay ausencia de crecimiento. De ser así, tendremos la primera prueba de confirmación de Campylobacter satisfactoria. Esto lo hemos hecho con la mitad de una colonia seleccionada. Vale, con la otra mitad de la colonia seleccionada vamos a sembrar en otra placa de agar sangre, medio no selectivo. Vamos a incubarla en microaerobiosis, esta vez en condiciones de microaerobiosis, a 41,5 grados durante 48 horas. Transcurrido este tiempo, llevaremos a cabo las otras 2 pruebas de confirmación. Por un lado, la prueba reacción oxidasa,
en la que si obtenemos un resultado positivo tendremos la segunda prueba de confirmación satisfactoria. Y por otro lado observaremos la bacteria al microscopio comprobando su morfología y movilidad. En el caso de conseguir ver esa morfología y esa movilidad típica de Campylobacter tendremos la tercera prueba de confirmación satisfactoria. Volvemos a lo mismo, realmente esta confirmación al microscopio es compleja, la norma ya lo indica y es necesario tener técnicos que tengan mucha experiencia y que hayan realizado este proceso muchas veces y con muchas variables. Tanto es así que la propia norma define la posibilidad del uso de técnicas bioquímicas y moleculares en el caso de duda. Quiero contaros que en la Real estamos acreditados por ENAC para llevar a cabo el recuento de Campylobacter mediante una técnica, un método alternativo equivalente, validado, muy similar a esta norma, en la que utilizamos otro medio de cultivo, no el MCCD agar, sino el CampiFood. Y cuando nos adentramos en este mundo del recuento, decidimos utilizar este agar CampiFood porque es el que ya conocíamos con anterioridad. Llevábamos mucho tiempo realizando la detección del Campylobacter y era el medio que estábamos utilizando para ello, de modo que nos aportó mayor rapidez, mayor fiabilidad y mayor experiencia. Y también planteábamos la opción del uso de los métodos alternativos automatizados de los métodos alternativos equivalentes, perdón. Y yo vengo a comentaros cuál es nuestra experiencia frente al método alternativo desarrollado recientemente para Campylobacter por Biomerien. Es el sistema Tempo, que muchos probablemente lo conozcáis. Como comentaba Ana, está basado en la tecnología del número más probable miniaturizado. Y este sistema nos permite automatizar el recuento de indicadores de calidad en productos alimentarios. Consta de dos equipos, por un lado TempoPrep y por otro lado TempoRead. TempoPrep nos permite llevar a cabo la preparación de la muestra y en TempoRead realizamos esa lectura obteniendo el resultado final. Se trata de un método validado según la norma 16.140 de validación de métodos alternativos frente al método de referencia y consta de viales y tarjetas. En cada kit de TempoCamp vienen 48 tarjetas y 48 viales. Vamos a ver, igual que hemos hecho con la norma, el esquema de análisis de este método alternativo automatizado. Partimos de la misma premisa que en la norma. Realizamos una dilución 1:10 de la muestra. 10 gramos de muestra y añadimos 90 mililitros de agua pectonada. De esta preparación homogeneizamos, por supuesto, y tomamos un volumen, normalmente suele ser 1 mililitro, que añadimos al vial. En este vial se introduce la tarjeta mediante un filamento que podéis ver en la diapositiva y todo ello se introduce dentro del equipo PREP, del Tempo PREP. En este equipo tiene lugar el ciclo de llenado, es decir, el medio del vial se transfiere a la tarjeta y se sella esta tarjeta, se corta el filamento y se sella la tarjeta. De modo que la tarjeta queda herméticamente cerrada, imposibilitando la contaminación. Perdón, continuamos. Posteriormente, la tarjeta la vamos a incubar en condiciones de microaerobiosis en torno a 44-48 horas a 41,5 grados. Durante la incubación, lo que ocurre es que los microorganismos reducen el sustrato del medio de cultivo, haciendo que aparezca una señal fluorescente que es la que lee TempoRead, la que interpreta la estación de lectura. Entonces, transcurrido este tiempo, sacaremos las tarjetas de la estufa y las introduciremos dentro de la estación de lectura TempoRead. Esta estación nos va a facilitar el resultado final de la muestra, informada en UFCs por gramo.
Resultado final, sin necesidad de realizar ningún cálculo a mayores. Y lo más importante, sin necesitar un paso previo de confirmación. Entonces, si comparamos estos dos métodos, la norma 10.272/2 y el sistema que nos ofrece Biomerieux, el sistema automatizado de TempoCam, vemos, comparando un poco los esquemas, según los que he indicado en la presentación, vemos que la norma implica 4 días de proceso, mientras que el sistema Tempo obtiene resultados en 2 días de proceso. Una clara diferencia y una importante diferencia en cuanto a la agilidad y en cuanto al tiempo de respuesta. Además, vemos que la intervención de los técnicos de laboratorio es mucho mayor en el proceso norma comparándolo con el sistema Tempo, porque hay muchos más pasos detallados. Por supuesto, tenemos que hablar de la confirmación. La confirmación de la norma implica 3 pasos más o menos de confirmación que implican mucha experiencia en el laboratorio, mientras que el sistema Tempo facilita este resultado sin realizar una confirmación previa. Si consideramos los medios de cultivo utilizados en ambas técnicas, vemos que en el caso de la norma se utilizan 2 medios de cultivo, además de reactivos, equipos y demás para la confirmación. En cambio, en el sistema Tempo de Biomerieux solo se utiliza un vial y una tarjeta. Es cierto que dependiendo de la concentración que esperemos, podemos incluso utilizar más viales y más tarjetas, pero eso ya no es algo alternativo. Ambos sistemas, ambas técnicas, implican el uso de generadores de microaerofilia. La norma lleva 2 periodos de incubación en microaerofilia, de 48 horas aproximadamente cada uno, y sistema Tempo implica un periodo de confirmación, un periodo de incubación en microaerobiosis. Pero también quiero ir un poco más a la práctica y quiero compartir con vosotros la experiencia que en la Vial hemos podido llevar a cabo con el uso de este sistema automatizado de Biomerieux. A finales del año pasado, de 2019, Biomerieux propuso a la Vial su participación en la validación de TempoCam, siguiendo la norma 16.140. Al principio tengo que confesaros que sí que fuimos un poco reacios a la participación, pues porque no sabíamos qué tal iba a ir, qué tal iba a funcionar este sistema TempoCam. Campylobacter es un microorganismo difícil y nos preocupaba, ¿no? Nos preocupaba al final realizar una comparación y no obtener los resultados esperados, los resultados que quería Biomerieux. Pero al final apostamos por ello, apostamos por la oferta automatizada de Biomerieux. Vimos que podía ser un gran avance dentro de la industria alimentaria y a nivel técnico también, por supuesto, en el laboratorio, y quisimos comprobar de primera mano esta práctica, esta técnica automatizada. Así que nos lanzamos a ello, dijimos que sí, y la Vial fue el laboratorio español que formó parte de esta validación. Formaron parte además otros países a nivel internacional y cada uno de nosotros, cada país, recibió 7 muestras para procesar, por un lado, por la técnica norma, por el método de referencia 10.272/2 y por otro lado, por el sistema alternativo que plantea Biomerieux, TempoCam. Las muestras las inocularon el lunes día 20 de enero del 2020, de modo que la recepción de muestras fue al día siguiente, el martes día 21, y además de estas muestras recibimos una sonda de temperatura que tuvimos que remitir a Biomerieux para que pudiesen comprobar que el transporte de estas muestras había sido el adecuado, debido a la sensibilidad que tiene esta bacteria con la temperatura. El comienzo del análisis lo llevamos a cabo el miércoles 22 de enero. De modo que no habían llegado a transcurrir esas 48 horas desde la toma de muestras hasta el comienzo. El miércoles 22 comenzamos los análisis, de modo que el viernes
24 tuvimos los resultados obtenidos por el sistema alternativo TempoCam en 2 días y el lunes, día 27 de enero, realizamos la entrega de resultados. Podéis suponer que estos resultados cumplieron con las expectativas de Biomerian y este sistema alternativo automatizado se validó conforme a la norma 16140 como método alternativo de análisis para el recuento de Campylobacter. Y además, con la experiencia que tuvimos procesando estas muestras de la validación y el extenso conocimiento que tenemos en el sistema Tempo de Biomerian, porque como comentaba Ana, también hay desarrollados kits de Tempo para recuento de otros muchos patógenos, pues quiero hacer referencia a compartir con vosotros otras de las ventajas que tiene este sistema. Y es que tras la explicación que hemos hecho, tras el esquema de análisis que os he comentado, vemos que el flujo de trabajo queda muy simplificado respecto a la norma, respecto a la 10.272/2, implicando una manipulación mucho más reducida de los técnicos del laboratorio. Además, el sistema Tempo, en sus otras aplicaciones y también en TempoCamp, permite refrigerar las tarjetas antes de su lectura, es decir, cuando termina el proceso de incubación, podemos llevar a cabo la refrigeración de las tarjetas para leerlas posteriormente en los días siguientes, sin que afecte esto al resultado. Además, el control de calidad de medios de cultivo queda también muy simplificado debido a que tan solo se utiliza un vial y una tarjeta. No es como en el método norma, que implica al menos 2 medios de cultivo. De modo que también esto va ligado a que se genera un menor residuo que facilita la eliminación en el laboratorio. Y en cuanto a los datos, en cuanto al sistema de trazabilidad, Tempo aporta una trazabilidad total, porque su software registra directamente todos los datos primarios durante el análisis. Podemos ver directamente quién ha realizado ese análisis en concreto, a qué hora y qué día lo ha llevado a cabo, cuándo se ha realizado la lectura, qué incubación se ha llevado a cabo y además los resultados finales obtenidos de este software de Tempo pueden importarse directamente de manera automática al LIMS del laboratorio, lo cual facilita y da mucha más rapidez a la hora de ofrecer, de emitir los resultados por parte del laboratorio. Y bueno, se me ha pasado un poco rápido este rato y hemos llegado a las conclusiones. Dada la incidencia del Campylobacter, entró en vigor un reglamento, como hemos comentado, el 1495, cuyo objetivo es la reducción del 50% del riesgo para la salud por consumo de carne de pollo. Revisando el informe emitido en 2019 por la EFSA, vemos que ya hay algunos Estados miembros que han aportado datos de cuantificación de Campylobacter. Concretamente fueron 8, los cuales aportaron que el 18,4% de sus muestras analizadas fueron superiores al límite establecidos para este criterio. Es decir, 1 de cada 5 muestras superó las 1000 UFCs por gramo de Campylobacter que establece el reglamento. Es cierto que tenemos que esperar, porque este dato parte tan solo de 8 Estados miembros, entre los cuales hay una variación notable y significativa, de modo que todavía no podemos llegar a conclusiones definitivas. ¿Conseguiremos este objetivo? Tendremos que esperar a los próximos informes de la EFSA 2020, 2021, 2022 para tener datos y poderlo analizar. Pero está claro que los avances y la automatización nos permiten obtener resultados rápidos que a su vez implementan medidas de mejora con mayor rapidez dentro de la cadena alimentaria. Todo ello orientado a conseguir una reducción de la concentración de Campylobacter en las canales de pollo. Y con esto terminamos la ponencia de hoy.
Quiero agradeceros a todos vuestra atención. Espero haberos hecho pasar un rato agradable, como comentaba al principio, y os dejo nuestros datos por si en algún momento podemos ayudaros. Invitaros a cualquier comentario que podáis hacer y Ana, estoy disponible para las preguntas. Muchísimas gracias, Joana, por tu interesante charla. Gracias por compartir la experiencia que tenéis con este microorganismo y también por compartir vuestra participación en la validación del TempoCamp. Que bueno, al final, bueno, pues cuando publican un poco las variaciones ven esta participación de diferentes laboratorios a nivel internacional y bueno, LabDial ha sido uno de ellos, así que gracias por vuestra participación y por compartirlo con nosotros, Joana. A ver, hay un par de preguntitas por aquí. Una de ellas ha sido volcada antes de tus conclusiones, con lo cual yo creo que un poquito la has respondido en tu última diapositiva, ¿vale? Pero yo te la leo porque también te pregunta por tu experiencia, pero bueno, te la leo. ¿Qué porcentaje de positivos habéis observado por encima de 1000 unidades formadoras de colonia? Esta, yo te digo que la han planteado antes de que acabaras, pero bueno, has dado unos datos, pero si quieres compartir alguna experiencia más o algún comentario más. Bueno, yo remitiros de nuevo a las conclusiones que damos aportadas oficialmente por la EFSA, por esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Actualmente es cierto que todavía no se han aportado suficientes datos de cuantificación, solo han sido 8 los países que han facilitado estos datos y tampoco es significativo porque la variación que ha habido entre ellos, algunos quizá no han tenido datos de cuantificación elevada, otros han tenido todas las muestras por encima, hay que esperar. Es una normativa que ha entrado en vigor recientemente y tenemos que esperar para ver los datos globales. Vale, fenomenal. Tenemos aquí otra pregunta que comenta, con respecto al crecimiento en placa, has comentado el tema de la experiencia del técnico, pero a nosotros a veces nos es difícil conseguir su crecimiento. ¿Tienes alguna otra recomendación? En cuanto al crecimiento en placa, perdón. En cuanto al crecimiento en placa del microorganismo, bueno, pues la verdad que lo único que os puedo recomendar es mucho esfuerzo y mucho trabajo en equipo, porque realmente con nuestra experiencia en el laboratorio sabemos que un proceso de norma, un proceso de siembra en placa, tiene muchos procesos en tiempos dispares en los que intervienen muchos técnicos diferentes. Entonces, al final lo que hay que tener es mucha constancia, mucho esfuerzo, mucha implicación en cada muestra realizada. Y esto no es fácil, no es nada fácil, yo no sé porque al final es un microorganismo costoso y a base de hacer pruebas, de hacer un mayor hincapié en cada paso que se lleva a cabo, de revisar y controlar esa temperatura de incubación, del uso de los generadores de microaerobiosis. Cualquier detalle puede ser importante para esta bacteria, para todas, pero sobre todo para esta bacteria de la que es tan crítico su crecimiento. Vale, muchísimas gracias. Te planteo otra pregunta. Buenos días, muchas gracias por la presentación, te comentan. Me gustaría saber si en la experiencia de LabDial se han encontrado con la problemática de observar al microscopio. Campylobacter con la morfología adecuada y no observan señal oxidasa positiva o observarla muy débil usando cepas de Campylobacter. ¿Cómo? Perdona, ¿puedes repetirme la segunda parte? Me gustaría saber si en la experiencia de LabDial se han encontrado con la problemática de observar el microscopio Campylobacter con la morfología adecuada y no observar señal oxidasa positiva o observarla muy débil usando cepas de Campylobacter. Si os habéis encontrado esa problemática. Sí, hemos encontrado esa problemática. La tuvimos al comienzo de toda esta aventura en cuanto al recuento de Campylobacter. Y ya os digo, la experiencia es lo que nos ha valido para todo ello, sobre todo partiendo de las premisas de detección, de la técnica de detección. Hemos encontrado problemas a la hora de la visualización al microscopio. Hemos visto que es muy importante realizar esta observación, nada más sacar la placa de la estufa, sacar la placa de la incubación, que no transcurra tiempo desde que se saca hasta que se realiza la observación al microscopio, porque esto afecta a la forma
si tardamos mucho en revisarlo, incluso pueden llegar a formar cocos en vez de formas de bacilo, formas curvas. Y en cuanto a la oxidasa, sí que en su momento tuvimos problemas. Hay dos maneras de llevar a cabo esta técnica de confirmación. Directamente en la misma placa sobre las colonias o utilizando discos con el reactivo oxidasa. En nuestro caso, nos funcionó mucho mejor el uso de los discos, nos facilitó la interpretación y llegamos a obtener ese color morado que supone la confirmación positiva de oxidasa para Campylobacter. Espero que esto os pueda ayudar, pero de todas formas, si necesitáis que lo desarrollemos un poco más, quedo a vuestra disposición también. Sí, la persona que te hacía la pregunta ha matizado que esta problemática, te preguntaba sobre esta problemática en cepas de colección. Ajá, en las propias cepas de Campylobacter. Sí. O sea, es algo del día a día, en los laboratorios lo sabemos, que no solo ocurre con muestras recibidas de mataderos, de clientes, ¿no? Sino que incluso en controles internos y en la propia validación se pueden ver estos problemas. Sí. O sea, es algo habitual. De hecho, la norma sí que hace referencia a algunas cepas concretas que deben ser utilizadas como control positivo y también puede servir de referencia, pero este microorganismo es así, genera esta problemática y al final lo que más os puedo recomendar es trabajo y esfuerzo para conseguirlo, para tener esa experiencia que os ayude en el paso tan crítico de la confirmación. Te preguntan también por aquí, no sé si se está planteando ampliar las matrices que deben someterse a este tipo de control si el microorganismo puede estar presente en diferentes alimentos. Bueno, pues la verdad es que, como os comentaba, es cierto que son varios los alimentos que pueden contener este microorganismo y hasta ahora la legislación se ha centrado en la agricultura. También porque la mayor prevalencia del microorganismo se encuentra en la carne de pollo. Entonces, todo va ligado a los datos que se van obteniendo de los controles realizados. ¿Es posible que haya variaciones, que se establezcan criterios en otras matrices? Pues probablemente sí, todo dependerá de la evolución que vayamos viendo y de los resultados que se vayan reportando a nivel de país también, claro. Sí, la verdad es que algunas veces hemos tenido alguna charla de personas que también participan un poco en comités ISO y bueno, pues es verdad que no va, o sea, son temas que van bastante lentos y bueno, pues efectivamente, pues en función de cómo se va teniendo más información sobre matrices, igual más problemáticas o con recuentos más altos y bueno, estas normativas se van cambiando. Pero muchas veces comentamos que el día a día supera un poco la velocidad de luego plasmarlo en las normas, ¿verdad? Vale, te comentan también, muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta sobre tu experiencia en conservar en vuestro cepario cepas de Campi para futuros estudios como pruebas de crecimiento. ¿Cómo hacéis la conservación y el inicio del inóculo? Bueno, nosotros utilizamos cepas de también te preguntan, lo digo por si quieres unirlo, ¿qué tipos de cepas de control utilizáis? Vale, sí, porque al final iba a empezar por ahí, así que me viene bien también que hagas esta pregunta. Utilizamos cepas cualitativas que cuantificamos en el laboratorio. Es decir, hemos comprobado por la experiencia y a lo largo del uso durante muchísimos años que el uso de las cepas cuantitativas al final nos genera una mayor problemática. Entonces, nos hemos desarrollado en el uso de cepas, en la manipulación de cepas en el laboratorio y lo que hacemos es utilizar cepas cualitativas que cuantificamos en el propio laboratorio. De modo que realizamos unas diluciones, realizamos un tanteo y sobre ese tanteo evaluamos con qué dilución debemos inocular las muestras, en este caso para llevar los controles internos que realizamos en el laboratorio. Además, cuando realizamos esa inoculación, llevamos a cabo también una comprobación en placa para ver la concentración exacta del microorganismo en el momento del dopaje, en el momento de la infección. ¿Cuál es nuestra experiencia con Campylobacter? Pues que recupera menos
que otros microorganismos y que las cepas deben utilizarse cuanto antes mejor. Lo que solemos utilizar son crioviales con bolitas, con abalorios, y es el método que utilizamos de conservación de la cepa, de modo que sacamos una bolita, sembramos en placa y llevamos a cabo esa incubación. Una vez obtenido el crecimiento en placa, procedemos a realizar la cuantificación mediante las diluciones que os comentaba y tras la lectura de las placas sembradas de esas diluciones, realizamos la inoculación de la muestra. Espero con esto llegar a resolverlo. Vale, muchísimas gracias, Joana. Ya no veo más preguntas por aquí, así que vamos muy bien en tiempo. Te has ajustado fenomenal al tiempo, Joana. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues no veo más preguntas, así que vamos a dar por finalizada la presentación de esta mañana. Joana, te tendremos por la tarde otra vez con otros asistentes en la sesión de las 4. Muchísimas gracias de nuevo por tu participación. Muchísimas gracias a los asistentes por vuestra participación hoy. Os recuerdo que la siguiente presentación la tenemos el martes que viene, día 20, con una ponencia sobre virus entéricos en la seguridad alimentaria, y recordaros también pues, que tendremos, igual que hoy, 2 slots, a las 10 y a las 4. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Muchas gracias, Ana. Nos vemos luego. Hasta luego. Hasta luego.